Realtro.com. La paz, una oportunidad histórica para Colombia. Sean ustedes bienvenidos una vez más a ¿Qué puedo hacer por la paz? Ese es nuestro tema de hoy, para darles a ustedes, a cada uno de nuestros televidentes, esas pautas suficientes para que entiendan cuál es el proceso de paz, por qué necesitamos la reconciliación en nuestro país y por qué queremos que el conflicto armado termine en Colombia. Le doy la bienvenida al doctor Fabio Torres, quien es politólogo y docente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y estamos atentos a desarrollar esta actividad. Asimismo, al doctor Silvano Pavón, historiador y docente. Gracias por estar con nosotros. Mucho gusto. Hablar de reconciliación, de paz, de tranquilidad de pronto dentro del país, pero también tenemos que hablar del conflicto. ¿Ustedes creen que esta es la oportunidad histórica para Colombia? Todas las posibilidades de realizar una convivencia armónica entre los ciudadanos es indudablemente una oportunidad histórica. Cada que se pierde la posibilidad de construir ciudadanía desde lo público y desde lo privado, desde el hogar, desde la dinámica de la cotidianidad de los seres humanos, estamos perdiendo justo eso, el camino en el desarrollo a través de la historia, a través del devenir. Porque lo que hoy somos el resultado de un devenir histórico. Somos como la precipitación del pasado, que somos una síntesis. Y cada que nos caemos del tren de la vida buena en la convivencia de la nación, estamos perdiendo una oportunidad histórica. Vamos a conocer la historia de Baudilio Yáñez, otra persona que también en nuestro departamento se convirtió en víctima del conflicto armado. Pues la verdad fue duro, sinceramente, porque se lo llevaron un viernes. Yo no sabía nada de que él se lo habían llevado porque pues, él estaba por los lados de Saravena. Y al lunes siguiente fue que dijeron, me llamaron de Saravena, véngase Baudilio, que su hermano lo asesinaron. Y ahí la persona que me llamó me comentó cómo había sido el hecho. Incluso yo pedí apoyo al ejército para poder sacar el cadáver de allá de donde había sido asesinado en Saravena. Lo habían agarrado, que se lo habían llevado, lo torturaron, le metieron agujas en las uñas. Eso sí lo pude ver yo cuando rescaté el cadáver. Y los 2 tiros que le pegaron en el oído derecho. Pues la verdad, lo que nos decían era que como él tenía cédula de Tibú y estaba en Saravena, que él era paramilitar y él no prestó servicio porque nunca le gustaron las armas y lo mataron por paramilitar. A mí me llamaron que me perdiera de Arauca porque iban por mí. Yo le dije, pero ¿cómo así? ¿Que van por mí? Entonces fue cuando ahí sí no supe quién era. El caso fue que tenían mi número de teléfono y cuando yo recogí lo mío y salí con mi esposa, entonces yo dije, pero tengo que irme, pero bueno, ¿por qué? Entonces me dijeron que habían asesinado a mi hermano y que él había dado la dirección y el número de teléfono mío para que fueran a buscarme. Pero yo no sé quién sería el que me llamó. El caso fue que alguien me llamó y me advirtió, váyase porque lo van a matar. No, yo salí, yo no lo pensé 2 veces. Yo salí inmediatamente porque pues era difícil. Incluso mi esposa pues tuve que dejarla ahí porque pues no, la idea era llevármela pero no pude. Entonces sí, efectivamente, yo tenía como 15 minutos de haberme ido cuando llegaron 2 motorizados y en cada moto pues iban de a 2 tipos y la iban a asesinar a ella porque llegaron directamente a la dirección. Pero ella pues dijo que no, que cuando le preguntaron por mí ella dijo que yo hacía 2 meses la había abandonado, que ella no, pero era por salvar su vida.
pero tuvieron a punto de asesinarla a ella y asesinar los dos niños míos. Lo considero una persona muy valiente, muy valerosa, porque es muy difícil uno recuperar aquella credibilidad uno, porque por decir, le mataron a ese hermano, don Baudilio, tener que pedir ayuda para entrar a rescatar el cadáver de su hermano, lo considero muy duro, muy duro, muy duro. Y ahí tener que salir desplazado, perseguido, dejar lo que ha conseguido en muchos años de trabajo y llegar a otra parte donde no conseguía posiblemente quien era un vaso de agua o a dormir toda en la calle, teniendo sus cosas, teniendo su vivienda, teniendo su finca, como muchas personas lo han hecho. Hombre, yo considero que eso es doloroso, eso es duro. Para mí, como persona, lo considero muy duro. Bueno, son las historias que cada vez estamos conociendo a través de nuestro programa para, de alguna manera, poderle demostrar a nuestros televidentes cuál es esa historia que tiene Colombia, cuál es esa historia que tiene el departamento. Norte de Santander ha sido uno de los más violentos o uno de los que más víctimas ha puesto por ese conflicto. ¿Ustedes qué piensan sobre una reconciliación y un proceso de paz para Norte de Santander? ¿En qué se beneficiaría, profesor? Primero, llevar a cabo algo fundamental que el Estado colombiano y la sociedad misma no han podido instrumentar, y es la participación de todos en los asuntos que los afectan a todos, y esto es la inclusión de toda la sociedad. Para Norte de Santander, como todo el país, hay territorios excluidos, grupos humanos excluidos de los procesos. La sociedad construye un tejido. Hay un teórico que se llama Michael Mann, que se llama Las redes del poder social, su obra, y es magnífica porque explica cómo es que los seres humanos están en el tejido social o no están, o cómo se caen los individuos del tejido social, por diferentes razones. La perspectiva de violencia hace que no solo individuos se caigan del tejido social, sino que grupos enteros se caigan del tejido social, y aparecen los problemas de la marginalidad, de la ausencia del Estado y de las bajas y poquísimas posibilidades que tienen de insertarse a la vida social, con unos telones de fondo terribles, como es el problema de la propiedad de la tierra, de la participación en los círculos de mercado y del acceso a los servicios fundamentales de una sociedad en el marco de un Estado moderno, como es el servicio a la justicia. ¿Qué se ganaría? Pues que todos los nortesantanderianos que están fuera del tejido, fuera de la nación, entren a él y sean partícipes de todos los elementos que tiene la sociedad, que les debe ofrecer el Estado, y que se transite por los caminos de la vida buena, es decir, en la construcción de ciudadanía desde lo público y desde la misma sociedad. Eso se ganaría con la paz. Doctor Fabio, ¿usted cree que en algún momento a Colombia se le olvidó el conflicto? ¿Se le olvidó la historia del conflicto en nuestro país? Bueno, tal vez no se pueda olvidar debido a que pues ha estado presente a través de los distintos medios de comunicación, pero sobre todo con el efecto social que implica las víctimas en las ciudades, con el tema del impacto en la economía, en el crecimiento del costo de la producción agraria y demás. Pero lo que sí podemos decir hoy es que el conflicto no se coloca como la primera situación problemática del país, es decir, la presencia de los actores armados, tiene más que ver como con la desconfianza de la sociedad para con el Estado, una desconfianza que se origina hoy principalmente en lo que tiene que ver con la corrupción, una corrupción administrativa, y la oportunidad lamentable que tiene esa corrupción de ser socialmente aceptada, de ser una consideración real de que aquí no importa que hagan no importa que roben siempre y cuando hagan. Esa aceptación pues va a generar que en el futuro inmediato podamos superar el tema del conflicto armado de origen violento por otro nuevo conflicto que pueda tener una expresión en el desconocimiento del Estado, y pues el desconocimiento del Estado nos llevará necesariamente a un escenario de miedo y de caos, y por lo tanto a una posibilidad de nuevos conflictos. Pero también habría que agregar que además de ello, en Norte de Santander, lo que ganamos con esto pues necesariamente es hacer parte de la agenda política nacional de la que hemos estado excluidos todo el tiempo, y para eso pues se necesita ganar en legitimidad y ganar confianza.
Bueno, esperemos que así se dé. Vamos a nuestra primera pausa de comerciales, pero ya regresamos con más de qué está pasando, qué vamos a hacer. Gracias a la evidente, nosotros continuamos en qué puedo hacer por la paz. Hablábamos hace un momento sobre la historia que realmente tenemos que mantener nosotros los colombianos como claro cuando hablamos del conflicto armado en nuestro país. Yo le pregunto al profesor Silvano Pavón, ¿cómo hace un municipio en Colombia, ya sea en norte de Santander o de pronto fijémonos en norte de Santander, que ha sido víctima como municipio, como colectividad, como comunidad, víctima del conflicto armado, para resarcir, para encontrar de pronto una salida al conflicto, para perdonar, para olvidar, nunca podrán, pero para sanar? ¿Cómo hace para sanar, para salir adelante? El problema de la violencia y la historia de nuestro país, plagada de eventos y de sucesos de violencia, tiene dos connotaciones para el tema de la memoria. Una, que es la historia del país. 40 guerras civiles en el siglo XIX y el siglo XX todo en una sola, genera un impacto en la conciencia colectiva. Es decir, hace parte de las condiciones de existencia de los individuos. Entonces, una comunidad que haya sufrido un impacto, por ejemplo, en las masacres de estos últimos tiempos, en las distintas comunidades que fueron casi exterminadas, por ejemplo, el caso de Bojayá con el tema de la bomba en el templo y todo eso, tiene que hacer la memoria de su evento para recuperar su existencia, para explicarse qué pasó y para encontrar el camino de la autosanación colectiva. Así como se sana individualmente, como se tiene que perdonar y perdonar el otro, tiene que también aparecer un reconocimiento del evento, una explicación comprensiva de la racionalidad del evento para poder encontrar los términos de autoperdonarse y perdonar el otro. ¿Usted cree que en el proceso que se adelanta en ese momento en Colombia se ha pensado en eso? Puede que se haya pensado, pero que estamos lejos de instrumentar esos caminos. Norte de Santander tiene un caso muy especial en la historia de este departamento para el tema de la violencia liberal conservadora, la violencia político-partidista de mediados de siglo. Y es el caso del Carmen. El municipio del Carmen, la comunidad del Carmen, era un enclave liberal en un contexto conservador. ¿Sí? Hubo una agresión sistemática ordenada por los caudillos conservadores contra ese municipio, contra esa comunidad. Hacen unas masacres, unas matanzas. La gente se impacta tanto por lo que allí sucedió que la población quedó traumada al extremo y empieza a funcionar una memoria de generación en generación, y hoy, después de tantos años, se sigue contando de generación en generación qué pasó ahí. ¿Y con dolor? Y con dolor, y no se ha sanado. Es decir, porque ellos mismos no han instrumentado una perspectiva de salida. Entonces, cada niño en el Carmen va escuchando de sus padres y sus abuelos lo que los conservadores, dirigidos por el caudillo, los Pavón Núñez, por tal o cual otro, la policía chulavita, qué sé yo, hicieron contra esa comunidad. Y entonces, ¿qué genera eso? Dolor transmitido de generación en generación, ¿cierto? Ellos tienen que sanar alguna vez, tal vez a través del olvido, que no sería el mejor camino, sino tal vez construir una mejor explicación al proceso, y ahora, en estos nuevos tiempos, con las nuevas violencias, que son múltiples, que son irracionales por donde se les mire, aparezca otra perspectiva de reconocimiento y de memoria para que terminen encontrando la vía de sanación. Pero eso mismo le toca a todo el país. Claro, absolutamente, una comunidad más grande todavía, todo el país. Sí. Nosotros vamos a seguir escuchando la historia de Baudillo Yáñez, ese hombre que, pese a haber sido víctima del conflicto, está superando poco a poco aquello que un día la violencia le arrebató. Que en el caso del asesinato de mi hermano tuve una persecución, tuve que llegar a Tibú, y allá en Tibú también llegaron buscándome, incluso con la cédula de mi hermano, como queriendo saber dónde vivía yo, pero no era para saludarme, eran para asesinarme, porque incluso un señor que lo abordó al tipo ese que venía desde Saravena en un camión,
Entonces, para mí fue duro en ese momento y ahí fue donde dije, bueno, o me sucede algo a mí o yo tengo que salir a contar a la luz pública y a decirle al gobierno, aquí estoy yo, soy una víctima, pero no me voy a quedar callado, porque si uno se queda callado es donde viene la impunidad también. Pero llegó un momento en que me arrodillé y le pedí a mi Dios que me diera fuerzas precisamente para salir adelante, para poder mostrar también en cuanto a mi caso y mostrar los casos de muchas personitas que en este momento necesitan que tanto el pueblo colombiano como a nivel internacional se den cuenta de lo que está sucediendo aquí en Colombia y sinceramente en todo el país. Para el señor Baudilio, pues la labor que está haciendo en este momento la veo de verdad con muchísimo valor, porque es una persona que último, de verse en un drama perseguido y hoy está tratando de ayudar a aquellas víctimas que lo necesitan, ¿cierto? Porque es que las víctimas estaban muy abandonadas por el Estado. Aquí ya en Colombia ya tenemos la certeza de que matar es como, ya eso si se dio fue por, como dijera yo, como por gusto ya. Me lleno de satisfacción de hacer las cosas, de poder ayudar a aquellas víctimas, como lo decía antes, para que aquellas víctimas sean reparadas integralmente, para que a aquellas víctimas llegue el gobierno a sus comunidades a llevarle lo que es la inversión social. Hay que escucharlas, hay que orientarlas, hay que decirles, yo pasé también por eso y he podido superarme. No es fácil, ¿no? Porque la víctima, uno nunca quiso ser víctima, pero desafortunadamente sucedieron los hechos y no podemos quedarnos ahí sumidos en el dolor. En mí esperen una persona fortalecida ya durante el proceso y una persona que quiere salir adelante, que quiere dejar ya esa... o sea, dejar no el recuerdo del familiar que fue asesinado, porque eso no se lo quitan a uno de la mente, pero sí tratar uno de superarse día a día más para salir adelante. Buenos días, le entrego una docena de canastas, número 50, una docena número 40 y una docena número 20. Y esta se la traigo de ñapa, ¿sí? Es el valor agregado. Sí, yo divido mi tiempo en la mesa municipal de víctimas y también saco mi tiempo para hacer las canastas, que con esto es con lo que yo genero mis ingresos, porque pues lógico, yo tengo que llevar mi sustento a mi familia. Siguen adelante definitivamente estas personas víctimas del conflicto en nuestro país. Doctor Fabio Torres, ¿qué tiene este proceso de paz que no tenían los anteriores? Bueno, la experiencia de negociación de Colombia ha sido muy fuerte. El profesor Silvano nos decía que hemos tenido una gran cantidad de guerras anteriores en el siglo tras anterior que finalizaron casi siempre con negociaciones, incluyendo la Gran Guerra de los 1000 días, que fue un proceso de transición y que permitió que liberales y conservadores se pusieran de acuerdo incluso con la forma y la estrategia del gobierno y con la participación política. Después, la segmentación política de medio siglo, que terminó con la amnistía del general Rojas y después del presidente Lleras. Y después hemos tenido los procesos de reinserción que se dieron en los años 80 y unos primeros en los años 90, más el proceso con el paramilitarismo. ¿Qué tiene distinto? Que se está negociando con una guerrilla que tuvo primero
la más antigua de Latinoamérica, la más antigua de Colombia, y que pasó de la estrategia de guerrilla a guerra de posesión. Recordemos en los años 90, cuando las FARC eran capaces de andar ya no con una cuadrilla de 12 personas, sino con 300 y tomarse la capital de un departamento. Eso implica una fuerza de negociación mayor. Tiene de diferente que hay toda una estrategia de rechazo social muy fuerte frente al tema de la negociación, porque se hace con base en los aprendizajes anteriores. Con la guerrilla de las FARC en específico, negociamos en Caracas en el año 83, negociamos en Tlaxcala también y negociamos en el 99. Primera estrategia, negociación afuera, contándole a la sociedad qué estábamos haciendo, pero no era importante porque las FARC no eran la guerrilla más beligerante, digamos, de los años 80, era el M-19 quien tenía unos golpes muy fuertes para principalmente la institucionalidad. Y luego, pues en los años 90 lo que sucedió con la zona de extensión, que pues terminó fracasando, y permitió que el país radicalizara y la presidencia del presidente Uribe pues fuera alrededor del tema de seguridad como la primera prioridad del ejercicio de gobierno. Pero también tiene de diferente que se está dando después de que la guerrilla ha pasado de la subversión a la narcotización y que ha pasado, entre otras cosas, por perder fuerza política, fuerza militar y estar solamente en el escenario político. Pero además con un ejercicio muy importante, y es que esta vez las víctimas han tenido mayor voz y han intentado ser como unos actores fundamentales que deben estar en la agenda de la negociación, como efectivamente lo están. Pues nosotros nos vamos a una pausa más, pero ya regresamos con más de este programa. Estamos hablando de paz, de reconciliación y el por qué es importante en que Colombia entienda que esta es una gran oportunidad para hacer la paz. Continuamos acá en ¿Qué puedo hacer por la paz? Un programa dedicado a ustedes, solamente a ustedes televidentes, y por supuesto para que tengan la oportunidad de escuchar ese tipo de conversatorios que a la hora de verdad construyen un poco más lo que se quiere en nuestro país. Estar tranquilos por fin. ¿Ustedes creen que de alguna manera haya equilibrio a la hora de hablar de paz y a la hora de aquellos que no quieren o que sí quieren pero que no están de acuerdo en el proceso o en la forma en cómo se va a buscar la paz? En procesos anteriores, en ese devenir constante de conflictos y de negociaciones, han sido no pocas exitosas, buena parte de ellas, algunas otras fracasadas. Se manejó un propósito que era eje, articulador, reinante. Se iba por la paz, había que negociar, iba por la paz. Hoy no, hoy el país está terriblemente polarizado y parece que el proyecto, obvio, en cabeza y bajo responsabilidad del gobierno, el proyecto no fue pedagogizado adecuadamente. La sociedad colombiana no se le ha informado adecuadamente. El gobierno no vendió adecuadamente el proceso. De tal modo que eso generó que grupos adversos, corriente política directa adversa, generaran unos discursos sumamente contrarios y una desinformación total. El colombiano raso está terriblemente mal informado. Entonces, ¿por qué? Porque los medios de comunicación, algunos periodistas informan y las redes sociales están llenas de desinformación absurda. ¿Sí? Para finalizar, ¿qué está haciendo usted, doctor Fabio, por la paz? Muy corto, por favor. Bueno, eso es bastante difícil hacerlo corto, pero insistir en el tema de que la pedagogía y que los escenarios académicos tienen que ser una oportunidad para formar personas altamente tolerantes y que esa tolerancia sea la oportunidad para que en el entendido de que todos somos diferentes podamos resolver esa diferencia a través del diálogo. ¿Qué está haciendo usted por la paz, profesor? El discurso académico, el discurso del intelectual, el discurso que explique pedagógicamente, un discurso comprensivo, sin animosidad política, sino un discurso racional, y llamar la atención a la educación y a los medios a ser más cuerdos a la hora de eso. Es más, si fuera posible, combatiría las redes sociales en esa desinformación tan desventurada que hacen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por habernos acompañado y a ustedes televidentes que como siempre están ahí cumpliendo la cita con nuestro programa ¿Qué puedo hacer por la paz? Sigan con la programación del canal Tro. Nos vemos en una próxima oportunidad.